Esta fotografía fue tomada en Guadalajara, México, el 15 de junio de 1905 al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Miren cuidadosamente el suelo. Verán las sombras de cada persona proyectadas sobre los adoquines. La mujer de la izquierda tiene sombra. El niño en el centro tiene sombra. Los edificios proyectan sombras largas. Incluso el perro tiene sombra. Pero hay un hombre en esta fotografía que no tiene sombra. Se llama Sebastián Flores. Tiene 38 años. Y el suelo donde debería estar su sombra está completamente vacío. No es un defecto fotográfico. Esta fotografía fue examinada por expertos en 1905 y décadas después. La emulsión está intacta. No hay manipulación. Todas las demás sombras son perfectamente normales. Solo la sombra de Sebastián Flores no existe. Y esto no era solo en fotografías. En la vida real bajo sol directo, Sebastián no proyectaba sombra. Podías verlo. Una figura humana sólida bajo el sol brillante sin oscurecimiento en el suelo debajo de él. Durante 3 meses en 1905, Sebastián Flores vivió sin sombra. Y cuando los científicos intentaron explicar por qué, descubrieron algo imposible sobre cómo la luz interactuaba con su cuerpo. Guadalajara, 1905, era la segunda ciudad más grande de México con 120,000 habitantes. La ciudad vivía bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz, un periodo de modernización y estabilidad conocido como el Porfiriato. La Plaza de Armas era el corazón comercial donde comerciantes establecían puestos vendiendo telas, alimentos, artesanías. Sebastián Flores tenía un pequeño negocio de telas allí desde 1898. La física de 1905 comprendía la luz razonablemente bien. Los científicos sabían que la luz viaja en línea recta y que objetos opacos la bloquean creando sombras. Era una ley fundamental. Todo objeto sólido iluminado proyecta sombra. No había excepciones conocidas. Fantasmas en folclore no proyectaban sombras, pero los fantasmas no existían. Los humanos reales siempre proyectaban sombras. Sebastián Flores nació en 1867 en Guadalajara. Su padre era sastre, su madre costurera. Aprendió el negocio de telas desde joven. En 1898 abrió su propio puesto en la Plaza de Armas. Era un hombre ordinario. Casado con María desde 1892 con 2 hijos. Roberto de 11 años y Ana de 8. Vivían en una casa modesta en el barrio de San Juan de Dios. Sebastián era conocido como trabajador honesto y tranquilo. Físicamente era saludable. Medía 1.70 metros de altura, complexión normal, sin enfermedades crónicas. Sus registros médicos mostraban salud excelente. Había tenido viruela leve de niño, pero se recuperó completamente. Pero la primera semana de junio de 1905, Sebastián comenzó a sentirse extraño. No era enfermedad exactamente. Se sentía más ligero, como si pesara menos. Cuando caminaba, sus pasos parecían requerir menos esfuerzo. María notó que Sebastián parecía moverse de manera diferente, más fluida, menos pesada. El 9 de junio, Sebastián le comentó a María, me siento raro, como si algo en mí hubiera cambiado, pero no sé qué. La mañana del 10 de junio todo cambió. Sebastián salió de su casa bajo el sol de la mañana. Su vecina, la señora Ortiz, lo miró pasar, luego caminó rápidamente hacia él. «Sebastián, ¿dónde está tu sombra?» Sebastián se rió pensando que era broma, pero cuando miró hacia abajo su risa murió. El sol proyectaba sombras largas de todo, árboles, postes, personas. Pero donde debería estar su sombra, solo había adoquines iluminados. Sebastián había perdido su sombra. El 10 de junio a mediodía, Sebastián fue a su puesto en la plaza como siempre. Intentó actuar normal, pero era imposible ocultar lo imposible. Los otros comerciantes lo notaron primero. «Sebastián, ¿qué le pasó a tu sombra?», preguntó don Rafael, quien vendía cerámica en el puesto adyacente. Sebastián no tenía respuesta. Para la tarde una multitud se había reunido. Las personas rodeaban a Sebastián observando desde todos los ángulos. El sol estaba brillante y alto. Cada persona, cada objeto, cada árbol proyectaba sombra clara y definida, excepto Sebastián. Alguien sugirió que se parara junto a un poste. Sebastián obedeció. La sombra del poste era perfectamente visible, una línea oscura sobre el suelo. Sebastián estaba justo al lado. No había sombra donde él estaba. Otro hombre, un estudiante de física del Liceo de Varones,
Trajo un espejo. Quizás la luz pasa a través de usted, sugirió. Pero cuando sostuvo el espejo frente a Sebastián, el reflejo era perfectamente normal. Sebastián era visible, sólido, reflejado correctamente. Solo no proyectaba sombra. Un niño valiente se acercó y tocó el brazo de Sebastián. Es real, anunció. No es fantasma, es sólido. Sebastián sonrió tristemente. Soy tan real como ustedes, dijo. Solo que la luz ya no me reconoce como obstáculo. Para el anochecer del 10 de junio, toda Guadalajara conocía al hombre sin sombra. El 11 de junio llegaron médicos y físicos de la Universidad de Guadalajara. El doctor Luis Hernández, médico general, y el profesor Miguel Santos, físico experimental, examinaron a Sebastián extensamente. El doctor Hernández verificó primero la salud física: pulso normal, presión normal, temperatura normal, reflejos normales, piel sólida opaca. Sebastián era completamente humano en todos los aspectos médicos, pero el profesor Santos descubrió algo extraordinario sobre cómo la luz interactuaba con Sebastián. Usó un prisma para dividir luz solar en colores. Cuando pasaba luz a través del prisma hacia una superficie sólida, la luz se bloqueaba creando sombra. Pero cuando pasaba luz a través del prisma hacia Sebastián, algo imposible ocurría. La luz no se bloqueaba completamente. Parte de la luz pasaba a través de Sebastián. No toda la luz lo atravesaba completamente, o sería invisible. Aproximadamente 95% de la luz se bloqueaba normalmente, pero el 5% restante pasaba a través de su cuerpo como si fuera parcialmente transparente. Esto es imposible, dijo el profesor Santos. Los tejidos humanos son opacos. La luz no puede atravesarlos. Pero en usted, señor Flores, la luz está comportándose como si su cuerpo tuviera propiedades refractivas anómalas. Realizaron más pruebas. Fotografiaron a Sebastián desde múltiples ángulos bajo diferentes condiciones de iluminación. En cada fotografía, las sombras de otros objetos aparecían normalmente. La sombra de Sebastián nunca aparecía. Tomaron muestras de piel. Bajo el microscopio, las células parecían normales. Pero cuando exponían las muestras a luz directa, algo extraño ocurría. La luz se difractaba de manera inusual, como si las células tuvieran índice de refracción alterado. Su cuerpo está interactuando con la luz de manera que la física conocida no puede explicar completamente, concluyó el profesor Santos. No es que usted sea transparente, es que la luz está pasando alrededor o a través de usted, de manera que no forma sombra definida. Durante junio y julio de 1905, Sebastián intentó vivir normalmente, pero vivir sin sombra era extraordinariamente difícil de maneras que nadie había anticipado. La gente lo miraba constantemente. En la calle personas se detenían, señalaban, murmuraban. Algunos pensaban que era santo, otros pensaban que estaba maldito. Niños lo seguían fascinados. Adultos mantenían distancia temerosos. Su negocio sufrió. Algunos clientes se negaban a comprar de él, pensando que era señal de mal augurio. Otros venían solo para mirar el fenómeno, no para comprar telas. Pero lo peor era el efecto psicológico. Sebastián escribió en su diario en julio: «Cuando miro el suelo y no veo mi sombra, es como si parte de mí no existiera. La sombra es prueba de presencia. Sin ella, me siento fantasmal incompleto». María, su esposa, lo apoyaba, pero Sebastián notaba su incomodidad. Cuando caminaban juntos bajo el sol, María tenía sombra. Sebastián no. Parecía que ella caminaba sola, que él era ilusión. Sus hijos, Roberto y Ana, reaccionaban de manera diferente. Roberto, de 11 años, encontraba a su padre aterrador ahora. Ana, de 8 años, pensaba que era mágico. Ambas reacciones dolían a Sebastián. El doctor Hernández monitoreaba su salud semanalmente. Físicamente, Sebastián permanecía completamente normal. Peso estable, apetito normal, sueño normal. Pero la ausencia de sombra continuaba. El profesor Santos publicó un artículo preliminar en Boletín de la Sociedad Científica de México, describiendo el fenómeno. Científicos de Ciudad de México y en el extranjero solicitaron más información. Algunos expresaron escepticismo, otros fascinación, pero nadie tenía explicación. El 8 de septiembre de 1905, exactamente 3 meses después del inicio, Sebastián despertó y algo había cambiado. Se sentía diferente.
más pesado, como si su cuerpo hubiera recuperado algo que había perdido. Salió al patio de su casa donde el sol de la mañana iluminaba el suelo, y allí estaba, su sombra, tenue al principio pero definitivamente presente, una forma oscura extendiéndose desde sus pies sobre el suelo. Sebastián gritó llamando a María. Ella corrió afuera y cuando vio la sombra comenzó a llorar de alivio. Roberto y Ana también vinieron, y Ana saltó de alegría. «¡Papá, tu sombra regresó!». Durante el día la sombra se hizo más definida, más oscura. Para el mediodía era completamente normal e indistinguible de cualquier otra sombra. El doctor Hernández y el profesor Santos fueron llamados inmediatamente. Examinaron a Sebastián nuevamente. Realizaron las mismas pruebas con el prisma. Esta vez la luz se bloqueaba normalmente. No había transmisión anómala. El cuerpo de Sebastián había vuelto a ser completamente opaco. «Sea lo que sea que causó la anomalía, ha cesado», dijo el profesor Santos. «Su interacción con la luz ha vuelto a la normalidad». Sebastián estaba aliviado pero también confundido. «¿Por qué sucedió? ¿Por qué se detuvo?», preguntó. Nadie tenía respuestas. Durante meses siguientes, el profesor Santos intentó entender qué había causado el fenómeno. Examinó las muestras de piel tomadas durante el periodo sin sombra, comparándolas con muestras nuevas. Las muestras antiguas todavía mostraban propiedades refractivas anómalas bajo ciertas condiciones de iluminación. Las muestras nuevas eran completamente normales. Algo en la estructura celular cambió temporalmente, escribió Santos en su informe final. A nivel molecular, las células parecen haber alterado cómo interactuaban con fotones, pero el mecanismo permanece desconocido. Consultó con físicos en Europa por correspondencia. El doctor Wilhelm Röntgen, en Alemania, quien había descubierto los rayos X, expresó fascinación pero no pudo ofrecer explicación. El doctor Henri Becquerel, en Francia, sugirió algún tipo de radiación desconocida, pero admitió que era especulación. Médicos examinaron a Sebastián periódicamente durante años siguientes. Su salud permaneció excelente. La sombra nunca desapareció nuevamente. Para 1910, Sebastián había vuelto completamente a la vida normal. Las fotografías de Sebastián sin sombra fueron preservadas y están archivadas en la Universidad de Guadalajara. En 1952, un físico redescubrió el caso mientras investigaba fenómenos ópticos históricos. Las fotografías fueron analizadas con tecnología moderna. Expertos confirmaron: no hay evidencia de manipulación. Las fotografías son auténticas, mostrando un hombre sin sombra rodeado de objetos que proyectan sombras normalmente. En 1978, otro estudio examinó las muestras de tejido preservadas usando espectroscopia. Los resultados fueron consistentes con índice de refracción alterado temporalmente. Las células mostraban propiedades que permitirían transmisión parcial de luz bajo ciertas condiciones. Pero cómo pudo ocurrir sigue siendo misterio. Teorías modernas proponen posibilidades especulativas. Quizás Sebastián experimentó alteración cuántica temporal en estructura molecular, que cambió cómo los fotones interactuaban con sus átomos. Si electrones en sus células adoptaran estados cuánticos inusuales, podría teóricamente alterar opacidad. Otros sugieren metamaterial biológico temporal. Algunos materiales artificiales modernos pueden manipular luz de maneras inusuales. Quizás el cuerpo de Sebastián produjo estructuras celulares temporales con propiedades metamateriales. Una tercera teoría: fase dimensional parcial. Quizás Sebastián existió parcialmente en estado dimensional levemente desplazado, donde la luz en nuestro espacio no interactuaba completamente con su masa. Todas son especulaciones sin mecanismo probado. Lo innegable es documentación. Múltiples testigos vieron a Sebastián sin sombra durante 3 meses. Fotografías muestran el fenómeno. Científicos examinaron y documentaron. Las muestras preservadas muestran anomalías reales. Sebastián vivió hasta 1943, muriendo a los 76 años. Durante el resto de su vida mantuvo que el fenómeno fue real. En entrevista en 1938 dijo: «Durante 3 meses no tuve sombra. La gente piensa que es imposible, pero yo lo viví. Miré el suelo bajo el sol, y no había oscuridad donde debería estar mi sombra. No sé por qué sucedió, pero sé que sucedió».
El caso permanece como uno de los fenómenos físicos más perturbadores documentados. Un hombre que perdió su sombra por 3 meses. Y una pregunta sin respuesta. ¿Qué cambió en su cuerpo que hizo que la luz dejara de reconocerlo como obstáculo a bloquear?